Hola, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Iván. Yo voy a intentar explicar más o menos de lo que constó y de los materiales que utilizamos en nuestra maqueta de matemáticas. Bueno, como principales materiales tenemos el cascarón, los conos, 6 conos de unicel, cinta, silicón y pintura azul. Lo que intentamos hacer fue juntar los dos conos para que se haga la forma del cono doble. Y al inicio lo pegamos con silicón, pero vimos que no tenía la fuerza suficiente. Entonces lo que hicimos fue reforzarlo con cinta en la parte del medio y con un cúter darle la forma de la sección cónica que queríamos ilustrar. Igual utilizamos palillos para que la figura se pueda adherir bien al cono, porque ya pues es unicel, entonces pues para que se pueda unir bien clavándolo. Yo creo que estuvo realmente sencillo, no fue nada del otro mundo. Igual lo que hicimos fue en un plano de coordenadas milimétrico, ilustrar la figura igual para que se viera, y pues ilustrarlo igual en las formas. Pues fue un proyecto, bueno, la maqueta de cierta forma fue algo sencilla de hacer, no hubo mayores inconvenientes, la verdad es que fue rápido. Y pues eso sería todo para medio explicando más o menos de todos los materiales que utilizamos en la maqueta, y aproximadamente nos llevó como 1 hora y media hacerla. Entonces pues realmente estuvo sencillo. Muchas gracias. La elipsis se define como la figura geométrica curva y cerrada con dos ejes perpendiculares desiguales que resulta de cortar la superficie de un cono con un plano no perpendicular a su eje y que tiene la forma de un círculo achatado. Las elipses son formadas por el conjunto de todos los puntos, los cuales tienen una suma de distancias desde dos puntos fijos que es constante. Los dos puntos fijos son llamados focos de elipse. Sus usos pueden ser reflejados como en la construcción de espejos de luz y sonido, pues la emisión de luz o sonido desde uno de los focos se refleja en el otro foco. Proseguimos con mi parte, que fue realizar el ejercicio de la ecuación de la circunferencia, y lo que hice primero fue pasar todos los datos a un plano cartesiano, donde dichos datos nos mencionan que las dimensiones son de 120 metros de largo y 90 de ancho. Entonces lo que hice fue, obviamente como no puedo poner cada rayita hasta el 120, pues puse de 10 en 10 y dejé un espacio mínimo de 2 cuadritos para que tenga la mitad de cada uno, o sea, 5, para que puedan marcar los 5 metros. Pues luego de esto, em, te daban igual datos de que el radio medía 9.15, entonces calculé más o menos cuántos eran 9 metros, que es como un cuadrito más o menos y un cachito menos. Luego, y básicamente hice todo esto porque nos ayuda a observar visualmente, eh, cómo las respuestas de las ecuaciones nos van a dar, ya sea dado su posición en el plano cartesiano, si está del lado derecho va a ser positivo, si está del lado izquierdo va a ser negativo, y así. Ahora pasando ya a las operaciones como tal, empecé por encontrar la primera ecuación de la circunferencia, que fue la que escogí, la que está en medio, en el centro, y primero escribí la ecuación que nos ayuda a encontrar dicha ecuación. Y como el círculo se encuentra en el origen, entonces el centro del círculo, sus datos van a ser 0. Por lo tanto, la h y la k van a quedar como 0 y ya no es necesario ponerlos en la ecuación, por lo que solamente queda sustituir los valores. Entonces el radio queda como 9.15, la y y la k, perdón, la y y la x quedan igual. El, el dato del radio se pasa al lado derecho, queda como negativo y solamente queda a igualarlo a 0 para que sea como tal ya una ecuación. Ahora lo que sigue es encontrar la segunda ecuación de la circunferencia, que en este caso escogí la que está a la derecha.
Lo único diferente es que ahora está situado en otro lugar, ya no está en el origen, ya no se encuentra en el origen, sino que ahora tenemos que encontrar dónde está localizado el centro del círculo. En este caso nos ayuda los datos del ejercicio y nos dicen que está a 11 metros desde donde termina la línea de la portería, que es en los bordes. Y sabiendo que son 120 metros de largo, perdón, de ancho, la mitad son los 60, se resta estos 11 con los 70, digo con los 60, y da como resultado 49, y esos 49 es la posición de la H, por lo que nos hace falta uno. En este caso, como está el centro pasando por la línea horizontal, entonces sobre el cero, pues se queda como cero. Y ahora solamente queda sustituir los valores, se resuelven los binomios, se juntan las respuestas de los binomios, se ordenan, o sea, binomios, los números con las variables y los números ya completos, y se iguala a cero. Finalmente, ahora solo falta encontrar la última ecuación que está su centro del lado izquierdo y tiene la peculiaridad de que al estar en el lado izquierdo, sus valores van a estar en negativos, porque a pesar de parecerse mucho a la circunferencia del lado derecho, van a estar en negativos, a excepción del radio, porque el radio no es como tal un dato, sino que es una distancia. Entonces siempre va a estar del lado positivo, digo, siempre va a estar en positivo. Como tal, sigue solamente sustituir los valores en la ecuación y resolver los binomios, otra vez unir las respuestas de los binomios, ordenarlo y igualarlo a cero. Y ya, eso es todo. La circunferencia se forma cortando con un plano de forma perpendicular al eje del cono, sin parar por el vértice, y comúnmente se puede encontrar en transportes como autos, bicicletas, motos o algunos trenes, ya que en su misma forma redonda hace fácil su movimiento y hace que no tenga tanta fricción a la hora de moverse. Otro ejemplo podría ser al momento de hacer comidas o alguna obra arquitectónica visible. ¿Cuáles son las definiciones de la circunferencia? Bueno, el primero es el centro. El centro es el punto que está a igual medida de cualquier punto de la circunferencia. Entonces puedo ver una a la derecha, arriba o abajo, y tiene que estar siempre a igual distancia que el centro. Y si cumple esas condiciones, entonces el punto que está en medio es un centro. Ahora pasamos con el diámetro. El diámetro es una línea recta que une dos puntos de cualquier parte de la circunferencia, pero eso sí, como mencioné, tiene que ser una línea recta y tiene que pasar por el centro. Entonces, como ya explicamos qué es el centro, que es prácticamente lo que está en medio del círculo, tomamos un punto de la circunferencia, lo unimos al centro, y para que se complete un diámetro tiene que seguir hasta llegar al otro punto de la circunferencia o hasta que toque. O si no, podemos tomar dos puntos de la circunferencia y luego unirlos que pase por el centro. Bueno, ahora vemos qué es la recta tangente. La recta tangente es, ahora que ya vimos qué es el centro, ahora vemos qué es el radio. El radio, la verdad, es súper facilísimo, es la mitad del diámetro, siempre va a ser la mitad del diámetro. Entonces, si tenemos un diámetro que, por ejemplo, parte al círculo en dos, sea cual sea su forma, el radio nada más va a ser la mitad del diámetro. Eso sí, tiene que tocar con un punto de la circunferencia y con el centro. Obviamente siempre recto. Ahora pasamos con la recta tangente. La recta tangente pasa por un punto de la circunferencia, igual es una línea recta, como pues su nombre lo dice, nada más que tiene la peculiaridad que solo toca un punto de la circunferencia. No, ahí no une dos puntos de la circunferencia, solo toca uno y tiene que estar
tiene que ser perpendicular a un radio. Entonces, si tenemos un radio, por ejemplo, horizontalmente hacia la izquierda, pues la recta tangente va a estar pues vertical. No tenemos que hacer una gráfica, lo podemos pues deducir nosotros mismos. No tenemos las coordenadas exactas o qué ángulo de inclinación tiene, pero con solo saber, por ejemplo, a qué dirección está, con solo saber, no sé, norte, sur, este, oeste, o arriba, abajo, derecha, izquierda, con solo eso y la dirección del radio podemos saber igual qué forma y qué dirección tiene pues la recta tangente. Ahora la cuerda igual es bastante sencilla. La cuerda se podría decir que es como el diámetro. La cuerda es bastante sencilla también. La cuerda es muy parecida al diámetro, nada más que pues esa no tiene la restricción de tener que pasar por el centro. Entonces puede unir dos puntos de una circunferencia sin tener que pasar por el centro. Puede ser a un lado, verticalmente, del otro lado, cualquiera. No tiene que pasar por el centro. Mientras sean dos puntos de una circunferencia, eso sí, en línea recta. Y por último, pero no menos importante, la recta secante. La recta secante divide en dos al círculo, igual es una línea recta, pero esta pasa por la circunferencia, la traspasa y sale, vuelve a salir. O sea, está afuera, la traspasa y vuelve a salir. Como si pudiéramos verlo igual como si fuera una cuerda, pero en vez de que pare en la circunferencia, se sale. Entonces, esa pues no tiene una restricción de no salirse, puede ser dividida en cualquier parte de la circunferencia, siempre y cuando se pase y sea una línea recta, que pase por dos puntos de la circunferencia. Eso ha sido uno de los puntos más importantes de la circunferencia, información general, y pues para qué nos sirve algunas veces. Espero. Ahora sigamos. Bueno, pues eso ha sido todo de mi parte. Pues vimos información general, algunos elementos importantes, los que lo componen, y cuándo lo utilizamos o en qué momento está presente en nuestra vida. Para poder conocer cómo se representa la figura geométrica en un sistema de coordenadas, primero debemos saber qué es una figura geométrica, la cual se define como una representación de un conjunto de puntos visibles en un plano geométrico. Estos al unirse forman y delimitan la superficie, dependiendo de sus lados. Estas se nombran y clasifican mediante su número de lados y forma. Esto depende de cada figura. Otro concepto a mencionar son las coordenadas, que se comprenden como la ubicación de un punto en un plano cartesiano y su desplazamiento en el mismo. Estos se dan con los puntos X y Y, donde X está de manera horizontal y Y de manera vertical. Ya con esto podemos ver que la ecuación de la figura geométrica nos brinda coordenadas que luego aplicadas en un plano cartesiano son como las coordenadas X y Y, ya que estas se representan de esta forma en el plano cartesiano. Representa la forma geométrica. Esto se debe que, como sus propias definiciones lo indican, una figura geométrica no es más que puntos unidos entre sí formando formas en un plano, y las coordenadas son puntos en un plano. En el caso de la circunferencia, sus puntos o coordenadas, como quieran decirle, se basan en su origen determinado y se pueden ubicar en cualquier lugar que esté a la misma distancia del punto dado como origen. En resumen, la circunferencia se puede definir como todos los puntos que se encuentran a la misma distancia del origen o el centro, como quieran decirlo igualmente. Entre las secciones cónicas está la hipérbola, que es cuando la superficie intersecta a los dos conos y forma a lo que se parecen dos parábolas que se miran de frente. Entre sus características está que no pasa por el vértice, tiene dos focos, dos directrices, es simétrica respecto a su centro y se relaciona con dos rectas que se llaman asíntotas, que son dos líneas que intersectan a las curvas sin tocarlas. Y por último, a diferencia de la circunferencia y el elipse,
la curva está abierta.